Sonaron las trompetas en las ciudades espirituales en septiembre del 2019, pues ellos ya sabían lo que se avecinaba para los encarnados en la tierra. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Cómo vivieron ellos la pandemia desde su esfera espiritual? ¿Cómo nos están ayudando desde el más allá? Esa y más información veremos el día de hoy en este libro. Dictado por el espíritu de Manuel Filomeno de Miranda, psicografiado por Divaldo Franco, acompáñenme a ver de qué trata el libro Rumbo a un mundo de regeneración. Así es, ellos recibieron la alerta de la pandemia en septiembre del 2019. Si ustedes recuerdan, la alerta general mundial estalló ya hasta principios del 2020, declarando el encierro masivo por ahí en marzo, febrero-marzo, ¿no? Pues ellos desde septiembre ya sabían que esto iba a ocurrir y fueron advertidos por espíritus de esferas superiores, lo que les dio oportunidad de organizarse. Y empezaron a hacer equipos y grupos de trabajo y ver en qué sentido nos podían venir a auxiliar. Nos dicen que en esas primeras instancias de la pandemia pudieron observar cómo a las afueras del planeta se empezaba a desarrollar una atmósfera densa, unas nubes oscuras que empezaban a cubrir el planeta, como si fuera una gran tormenta, y que tenía energías insanas que iban a desarrollar posteriormente todo el clima de inseguridad y miedo que se vivió aquí, todo el caos que se vivió aquí en esas épocas de inicio de la pandemia. El espíritu de Manuel Filomeno de Miranda nos cuenta cómo recibieron ellos la noticia en la ciudad espiritual y cómo de inmediato, les digo, se empezaron a organizar en equipos. Nos dice que tuvieron una gran asamblea después de que sonaron las trompetas, algo así que suenan las trompetas en la mañana. Saben que hay una emergencia, pero no es hasta en la tarde cuando ya sus líderes les convocan a esta gran asamblea. Había gran expectativa, puesto que las trompetas no habían sonado más que en contadas ocasiones. La última vez que sonaron fue para la Segunda Guerra Mundial. Entonces se esperaba que hubiera realmente un evento así grande, masivo. La expectativa era mucha. Dice, bueno, ya nos reunimos todos en la asamblea, donde se analizaron primeramente, el orador analizó primeramente las pandemias anteriores que había habido en la Tierra, las razones por las cuales ocurrieron y que siempre son en correspondencia a los actos que nosotros como humanidad tenemos. Hablaron, por ejemplo, de la peste negra. Se fue en correspondencia a las energías, a las malas vibras creadas por la Inquisición. Dice, en ese momento todo era brujería, todo era cosa del diablo, dice, y empezaron a señalar que eran diabólicos los gatos negros y empezaron a hacer una matanza de gatos pues indiscriminada, ¿no? Mataron a los gatos, dice, los gatos controlaban la población de ratas. Entonces la población de ratas se disparó y con ella también las pulgas que llevaban las ratas, que son las que transmitían esta enfermedad. Entonces una acción deriva a otra, deriva a otra, deriva a otra, y así es como funciona la ley de causa y efecto, ¿no? Hasta que les llevó a vivir esta etapa con la peste negra y los millones de muertes. Entonces hacen ese repaso sobre las causas que originan este tipo de situaciones, ¿no? Pero también nos dice que aunque parezcan maldiciones, en el fondo también son herramientas de la divinidad para provocar un cambio en las personas, son herramientas de purificación. Entre los puntos más importantes también que trataron en esta asamblea fue obviamente
la decadencia moral en la que hemos caído como sociedad, las prácticas insanas y poco éticas en todos los aspectos de nuestra existencia, como es la política, la religión o la tecnología, que incluso se ha utilizado para hacer este tipo de armas biológicas, este tipo de virus, porque sí, pues ahí nos dejan en claro, ¿no?, que esta es un arma biológica, este es un virus creado en el laboratorio, que alguna potencia, no dicen quién para no meterse en problemas, pero sí dicen alguna potencia en su afán de ser más poderosa que la otra, desarrolló esta arma y de repente se les sale de las manos y empezó a afectarlos, incluso a ellos mismos, ¿no?, a los creadores. Pero bueno, también nos dice el lado positivo que se tiene que ver de esto, ¿no? Porque muchas personas preguntan, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué la divinidad permite que pase esto? Bueno, como les comentaba, dicen que la providencia divina se vale de todas estas circunstancias que no provocan ellos, que las provoca el mismo hombre, pero se vale de ellas para que se corrija el rumbo de los seres humanos, que se está permitiendo esta pandemia en específico por dos razones. Y una es lo que decíamos, el karma, causa y efecto, acción y reacción, como lo quieran, ¿no? Es una consecuencia del comportamiento del hombre. Y dos, es una herramienta purificadora de la divinidad para restablecer los códigos éticos en las personas, o sea, es un llamado al cambio. Entre los líderes que organizaban estos grupos de trabajo que Manuel Filomeno nos cuenta, estaba un espíritu que en vida había sido doctor y había sido especialista en virus. Se llama Eudalbo, el doctor Eudalbo, y fue él quien les puso al tanto de todos los antecedentes, de todas las características técnicas, físicas y biológicas y del comportamiento que iba a tener el virus, porque pues ellos ya de inicio ya lo sabían. Todo lo que nosotros nos tardamos, los 2 años y medio que llevamos en pandemia, todo lo que nos hemos tardado en conocer poco a poco el virus, lo que nuestros científicos han ido investigando, pues ellos de un inicio ya sabían que iba a ocurrir y señalan todos los aspectos que a nosotros nos enseñaron como nuestra disciplina de higiene para prevenir los contagios, que la sana distancia, que el cubrebocas, que las formas de transmisiones, que eso y lo otro. O sea, todo eso ellos ya lo tenían muy en claro desde ese entonces, ¿no? Y así lo explicó este doctor Eudalbo para que los grupos de trabajo supieran a lo que se estaban enfrentando. Pero siempre nos dicen que por más que se preparan para cierta emergencia, cuando llegan directamente al punto, siempre es mucho más sorprendente. Les pueden preparar en las formas técnicas de cómo se comporta el virus, pero cuando les toca ver en vivo a las personas sufriendo por ese colapso de las vías respiratorias, por las asfixias y las muertes tan dolorosas, es terrible, nadie está preparado para eso. Así que sí, en el mundo espiritual anticipaban que esta sería una batalla cruel por la sobrevivencia en la Tierra y que aún con el desarrollo de vacunas preventivas, que también ya lo veían venir, la batalla continuaría. Tanto el doctor Eudalbo como otro de los líderes que guiaba los grupos, que se llamaba Spinelli, insistían en la necesidad de fortalecer la mente de las personas y la calma como un factor clave, pues la ansiedad y el miedo que se estaban generando incluso por las noticias falsas estaba afectando directamente la salud del individuo y de la sociedad en general. Nos cuentan y en cada momento nos hacen énfasis en la importancia de los pensamientos, porque nuestros pensamientos generan energía y esa energía de forma masiva genera la psicoesfera, es decir, esa esfera energética que cubre el planeta. Esa gran tormenta que se veía en las nubes y toda esa oscuridad era generada por la preocupación, el miedo en la mente de las personas. Entonces los grupos espirituales venían a eso, a tratar de calmar a las personas, de darles energías renovadoras que los mantuvieran con la ansiedad a raya, para que no se generara una psicoesfera más densa. Si ya de por sí la situación con el virus es o sigue siendo complicada, si a eso le aumentamos las malas vibraciones en la mente, pues esto se pone peor.
los grupos de trabajo venían a eso, a estar en contacto principalmente con el personal médico y con los enfermeros para ayudarles a mantener la calma y a mantener un ambiente sano, energético, para que diera mejores resultados su trabajo. Nos cuenta Manuel Filomeno de Miranda que tanto para encarnados y desencarnados el trabajo fue muy duro los primeros días de la pandemia, pero que se fue haciendo peor y más crudo en cuanto el COVID, las infecciones se extendían, se hacían más masivas. Y nos cuenta también que si lo que nosotros vemos desde el mundo material es muy feo, pues lo que se ve desde el mundo espiritual es peor. Es peor porque dice, pues sí, en el mundo físico es triste, doloroso ver morir a una persona por asfixia, es algo que te deja marcado, ¿no? Ver cómo empiezan a colapsar sus vías respiratorias y de repente se van. Pero energéticamente, dice, ver lo que está pasando del otro lado del velo, del otro lado de la cortina, ver cómo los seres oscuros, los seres del umbral, se estaban alimentando de ellos, agravando su estado de salud, también era terrible, que era lo que les tocaba ver a ellos, ¿no? Dicen que desde que llegaban los enfermos al hospital ya traían 3 o 4 obsesores pegados a ellos. Y no es que se hayan pegado por el COVID, quizás ya los tenían pegados desde antes. Se pegan a las personas, les succionan la energía, les ocasionan enfermedades crónicas y los dejan débiles. Entonces cuando llega el virus, obviamente la persona colapsa y llega al hospital pues ahí con sus bestias montadas, que obviamente desde aquí, desde la 3D no se ven. Los doctores nomás dicen, no saben los doctores por qué hay ciertas personas que responden a un tratamiento y otras no, porque unas empiezan a mejorar y otras no. Y en parte la respuesta está en la esfera espiritual, en la energía, en que hay personas que traen esos obsesores ahí y que les están drenando la energía de su cuerpo. Así que, pues sí, si esta batalla es biológica y es física contra el virus, que creen que pues también es una batalla física, espiritual, es una batalla espiritual y energética contra esos seres que han decidido trabajar para la oscuridad. El grupo de trabajo espiritual de Manuel Filomeno dice que pues hacían lo que podían. Les retiraban a algunos los obsesores, a quienes eran buenas personas, a quienes tenían ese merecimiento, porque no podían actuar con cualquiera. Esa es una cuestión, que la luz nunca va a hacer las cosas a la fuerza. Si la persona enferma está consagrada y durante toda su vida ha estado consagrada a la oscuridad, a los actos delictivos, y su vibración no permite ayuda, no se pueden acercar a esta persona. Solo pueden ayudar a las personas que están vibrando en el amor. Y era muy triste eso para ellos, porque si a veces no nos quedaba más que orar por el hermano y dejarlo partir, viendo cómo era consumido por estos seres de oscuridad. Es terrible, es terrible. Poco a poco nos van describiendo el panorama espiritual en el que está envuelta la Tierra en estos momentos y nos cuentan que desde abril del 2004 se está recrudeciendo esta guerra contra la oscuridad. De alguna manera, las acciones que se están llevando a cabo para preparar el planeta para los eventos que vienen están enfadando más a estos seres que están en el umbral, que son declarados enemigos de la luz y que han avanzado en hordas de ataque hacia nosotros los encarnados. Uno no se imagina en realidad cómo es esta lucha y qué tan grande es todo lo que hay en juego. Y la verdad es que es mucho más grande de lo que imaginamos. Manuel Filomeno nos cuenta que ellos, además de estar en un hospital, así están designados a ayudar en un hospital, ellos también asistían a una casa espírita, a las reuniones espírita, antes de que los trabajos fueran cesados por el confinamiento de la pandemia. Y nos cuenta que ahí le tocó vivir situaciones realmente espantosas, tanto en este plano material como en el plano espiritual, por los acosos y ataques de estos seres desencarnados y empoderados en la maldad.
Nos cuenta cómo asedian con especial interés al director de esa casa espírita, cómo asedian a una medium que colabora con ellos, cómo asedian a los asistentes, a personas comunes y corrientes que van a las reuniones a ver conferencias, a querer encontrar algo de paz, y cómo están estos seres ahí tratando de crear perturbación. Por más mínima que sean, ellos se sienten satisfechos de no dejar a las personas avanzar hacia una evolución o hacia una paz. Y es lo que dicen, que se les pegan, que los enferman, que los asedian, que les ponen obstáculos en el camino para echar por la borda todo su trabajo de amor y caridad. Obviamente no mencionan los nombres de las personas de los casos que menciona ahí, o le cambian los nombres para efectos del anonimato aquí en la narración, pero sí nos cuenta los pormenores de estas batallas. Nos habla del caso de una medium a la cual llama Malvina, una medium que trabaja en esta casa espírita, que dice que es una mujer que está enferma todo el tiempo, que le dicen ya, ahora que te duele, ¿no? Porque si no te duele una cosa, te duele otra. Y yo sinceramente me identifiqué mucho con ella. Mi estado de salud ha sido muy preocupante desde el año pasado que me dio COVID, y esta explicación que me dieron ahí me hizo mucho sentido a mi persona, de que esta medium, por más que se entrega, por más que está todo el tiempo trabajando en la luz, y entre más se entrega, más enferma está, que todo lo contrario que pensaría uno, ¿no? Decir, no, pues si trabajas en la luz y trabajas para el Padre, pues debes estar más sano, más tranquilo, y resulta que no, por una razón en especial, que entre más te entregas a este trabajo, más te ataca la oscuridad, y eso es lo que le pasaba a esta medium a la cual llamaremos Malvina, ¿no? Que ella, dicen que ayudaba a todo el mundo en la casa espírita, pero que era torturada por muchos espíritus obsesores que eran quien la estaban enfermando, pero ella, como digna espírita, firme en su misión, sigue trabajando y no colapsa a pesar del sufrimiento que lleva encima, ¿no? Y ella lo lleva dignamente sin proferir alguna queja. Sin embargo, ellos, el equipo espiritual de Manuel Filomeno, se proponen ayudarla, porque es una persona de mucho interés para los trabajos que están por hacer. Porque si bien el equipo viene mucho a ayudar a los encarnados que están sufriendo con el COVID, no se olviden que la labor de un espírita siempre es ayudar al desencarnado y ayudar al encarnado. O sea, también tienen que ayudar a los espíritus que están trascendiendo y a los otros, a los malos, a los que están ahí atorados. Entonces, para ello necesitan de Malvina, y para ello se proponen ayudarla. Así que en una sesión mediúnica, ellos, los espíritus hacen sus trabajos en la madrugada, ya cuando cierran la casa, físicamente la casa espírita cierra sus puertas, entonces van ellos, los espíritus, y hacen estos trabajos, sacando a las personas en el sueño astral, a las personas de interés para resolver ciertos conflictos, los llevan a ellos en astral, o a los espíritus desencarnados para tener estos encuentros, estos diálogos, y lograr restablecer la paz, ¿no? En esto que nos cuenta Manuel Filomeno, ahí comenzamos a descubrir lo grande que es esta embestida de seres oscuros que estamos sufriendo en estos momentos, y quienes conforman este ejército de maldad. Se autodenominan las víctimas del crucificado, los vengadores en contra del infame crucificado. O sea, palabras fuertes, muy fuertes de verdad. Son seres que fueron quemados en la hoguera, que fueron torturados por la Inquisición, por los cruzados. Son espíritus que fueron abatidos en nombre del cristianismo en otras épocas, en el oscuro pasado religioso de nuestro planeta. Son seres que al despertar a su realidad en el más allá, se unieron con otros sufridores, acrecentaron su odio por cientos de años, se organizaron en hordas de agresores y se están vengando en nosotros. En nosotros, los seguidores del Maestro Jesús, los seguidores de la doctrina espírita, las personas que se identifiquen con la luz, las personas que tengan una fe, las personas que quieran ser buenas y cambiar el mundo. Somos su blanco principal. Nos han declarado la guerra y nos quieren llevar hacia su oscuridad. Según uno de ellos, que por cierto siglos atrás fue un obispo, dice que todos nosotros, todos los que creemos estar en la luz o somos creyentes
dice que somos unos farsantes, que en realidad lo que deseamos es vivir una vida libertina y que ellos nos van a liberar para vivirla en realidad. Nos advierten que son muchos, que ellos son muchos, que su ejército es muy grande y que cada día van a ser más, y que el velo que separa las dimensiones, la de ellos y la nuestra, ha sido rasgado, que están más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar, susurrándonos, manipulándonos, hipnotizándonos, para llevarnos a cometer esos errores viles y traicionar nuestros supuestos postulados cristianos, porque ellos no creen para nada en que una persona pueda ser buena o pueda decidir ser buena y no comportarse de esa manera como ellos esperan, ¿no? Dicen que somos farsantes, que eso no es cierto. Los espíritus del bien, los del grupo de trabajo de Manuel Filomeno, siempre en cada sesión los invitan a la transformación, los invitan a la redención. Cada que hablan con ellos en las sesiones mediúmnicas, con una paz, con una calma, con una paciencia, explicándoles conceptos del cristianismo, hablando del Maestro Jesús, de las enseñanzas, pero ellos simplemente no comprenden, no quieren comprender. Tienen siglos, algunos siglos, empecinados en ideas de odio, y dicen que ellos van hasta las últimas consecuencias, hasta acabar con el Cristo o que el Cristo acabe con ellos. Así o más obstinados, ellos no quieren escuchar nada más. Están atacando a la población en general, pero sí se concentran con ahínco en las organizaciones religiosas, en las organizaciones cristianas, con el afán de dividir y separar. Dicen ellos que crean pequeños incendios alebrestando a las personas, pero que multiplicado por miles en todo el planeta es mucho el daño, y aseguran que pues somos sus marionetas y que ellos van a ganar. Así de fuerte, ¿no?, la situación. Y bueno, lo que ellos no saben, pero ya se están enterando, es que el tiempo se les acabó, que sus ciudades oscuras en su dimensión, en este planeta, pues ya no tienen lugar, ya no pueden seguir. Y los trabajadores de la luz han recibido instrucciones para desmantelarlas y enviarlas a otro planeta. O sea, que ese umbral de oscuridad, como le quieran llamar, el limbo, el infierno, como le quieran llamar según su doctrina religiosa o de conocimiento, esa dimensión, ese bajo astral ya no puede existir con los cambios que vienen para el planeta. Entonces la luz los está desmantelando. Nos cuentan que desde el 13 de mayo del 2020 se comenzó a desmantelar esta área dimensional. Así que los van a trasladar a otro planeta, un planeta que está en una fase muy primitiva, un planeta que está al rojo vivo, con la roca así incendiada, con actividad volcánica incesante, con una atmósfera tóxica para la vida. Ahí los están enviando a todos los que no están escuchando la última llamada, la última oportunidad, porque sí, les están dando la última oportunidad. A todo aquel que acepte le están permitiendo reencarnar. De ahí que hay una serie de espíritus de baja vibración proveniente de estos umbrales que están encarnando actualmente. Por eso pues estamos como estamos, ¿no? El mundo está como está y se espera que reencarnen más. Así como también están reencarnando semillas estelares, misioneros que vienen de otras dimensiones y de otros planetas para ayudar a elevar la vibración del planeta, pues también están reencarnando seres con mucha oscuridad, porque se les está dando esa última oportunidad. Manuel Filomeno nos cuenta una experiencia que tuvo precisamente al visitar el umbral, con dos dirigentes que iban con él, ¿no?, que era Spinelli y el otro era Eurípides Barçanufo, que es un personaje, un espíritu muy conocido en Brasil. Lo llevaron en una misión a la ciudad de los justicieros. Para quien ya escuchó el resumen del libro de liberación de André Luis y Chico Javier, pues sabe a qué ciudad nos estamos refiriendo. Para mí fue muy sorprendente que ambos libros hablaran de
el mismo tema, ¿no? Porque estaba leyendo ambos libros al mismo tiempo, leía una parte de liberación y luego leía de Rumbo a un mundo de regeneración, y ambos tocaban el punto de la ciudad de los justicieros y del umbral. Hablamos que el libro de liberación fue escrito en 1949 y fue escrito en el 2020. Entonces, con 70 años de diferencia, estaban hablando de la misma ciudad y cómo han sido los progresos, ¿no? Básicamente, la descripción es la misma, la de André Luis, que la de Manuel Filomeno, de cuando va entrando a la ciudad, de lo difícil que es entrar ahí, de cómo ve esos paisajes dantescos del infierno de Dante, que dice que le quedan cortos. Las descripciones son similares, no ha cambiado nada, los calabozos, los gritos de la gente, la miseria espiritual y física y el dolor por todas partes, ¿no? Es lo mismo. Pero la misión que lleva Manuel Filomeno junto con sus mentores espirituales es muy grande. Y así nos lo platican. Llegan ellos hasta donde está el juez supremo cuando están en esa especie de juicio en su asamblea, y empiezan a entablar una conversación algo peligrosa con él, pues le revelan que son mensajeros de la luz, mensajeros del Maestro Jesús, y le piden a él y a toda su comunidad que se dejen ser rehabilitados, que abandonen sus ganas de guerra y que accedan a reencarnar en la tierra, puesto que su ciudad va a ser desmantelada y que es la última oportunidad. E incluso les dicen, la oferta dura hasta que nosotros estemos aquí. Una vez que nosotros nos vayamos de esta ciudad, la oferta se acaba y ya no habrá más oportunidad. De momento, ¿no? Sabemos siempre que la misericordia divina siempre guarda oportunidades para las almas que quieren redimirse, pero de momento, mientras dura la transición del planeta y todo lo que estamos viviendo, pues sí, ese era el momento de decir la verdad, pero no, o sea, no, la soberbia de estos seres pues no permite que aprovechen la oportunidad. Obviamente dicen que no, intentan atacarlos, aventarles piedras, aventarles cosas, hacer una serie de ataques contra los mensajeros del bien, pero una cúpula así como de energía los protege y no les pasa nada. Pues salen de ahí desmoralizados pensando que alguien iba a acceder a cambiar y pues no, pero dejaron el mensaje, ¿no? Les dijeron, el planeta está en rumbo de cambio y nada lo va a detener y ya no hay espacio para los umbrales aquí, así es que se tienen que ir. Es donde nos dice eso del 13 de mayo del 2020, que con una hábil operación de los ingenieros del mundo espiritual comenzó ese desmantelamiento de esa ciudad de los justicieros en el umbral. A estas alturas no sé si ya la terminaron de trasladar a la otra dimensión o todavía sigue, no sabemos. No he escuchado más información al respecto, ¿no? Pero por tal razón también hay más seres oscuros y enojados a nuestro alrededor, porque les han quitado los lugares donde ellos estaban, donde ellos se congregaban en esa dimensión. Sin duda, tiempos apocalípticos, ¿no? Una de las cosas que más me sorprendió en este libro es cuando Manuel Filomeno nos habla de una reunión de seres de la luz que se llevó a cabo al mismo tiempo en todo el mundo. Es decir, ese día en específico, cada país en su horario, es decir, en la hora que le correspondía, tenía una reunión donde congregaba a los líderes espirituales de cada país, a sus equipos de trabajo, también grupos espirituales, para dar cierta información que mandaba nada más y nada menos que el Maestro Jesús. Digo, a mí no me hagan caso, pero por la narración y por muchas circunstancias y piezas que he unido, no sé por qué me presiento que esa reunión fue el 21 de marzo del 2020. No lo sé, pero así me suena. Para el caso de Brasil, bajó desde las altas dimensiones de la luz su guía y protector Ismael. Ismael, el mismo de la Biblia, es el protector de Brasil, es el embajador del Maestro Jesús para ese país, y le dio un discurso a todos los que se habían convocado ahí. Nos cuentan que en una región del Amazonas, en la dimensión espiritual, crearon un gran estadio tipo como Coliseo romano,
con energía obviamente, y ahí se dieron cita a todos los equipos de trabajo que estaban espirituales, y entre ellos también representantes de todas las razas indígenas de Sudamérica. Dicen, básicamente ahí fue una reunión de Sudamérica y el Caribe, con representantes espirituales de todos estos países, ¿no? Y que al mismo tiempo se estuviera dando en todo el mundo. Eso fue impresionante imaginarme. Yo soy de México, yo no sé, no tengo idea quién sea nuestro protector, ¿no? Nuestro guía espiritual. Cada país tiene uno, pero no tengo idea. Obviamente, por obvias razones, la mayor cantidad de información que hay sobre esto pues es de Brasil, que tiene sus grandes médiums, ¿no? Pero de México no sé mucho. Sé que en el pasado tuvimos un presidente espírita que fue Francisco I. Madero. Los rumores dicen que Andrés Manuel López Obrador es reencarnación de él, y él a su vez de Benito Juárez. Tiene sentido, ¿no? Benito Juárez era masón, Francisco I. Madero era espírita, y Andrés Manuel el presidente usa en su discurso frases que no cualquier político se atreve a usar, como luchar por la fraternidad universal, o como decir primero los pobres, ¿no? Que es un pensamiento eminentemente cristiano y espírita, pero no sabemos. Pero bueno, entre lo más relevante de lo que se habló en esta asamblea en Brasil, Ismael estuvo hablando, que fue muy interesante todo, pero bueno, los puntos más sobresalientes fueron el llamado que hace a la calma, por supuesto, ante todo, primero la calma y la iluminación interior. Dijo que grandes y horribles sucesos se veían en el horizonte cercano de la Tierra, o sea, no solamente el COVID, no solamente el COVID, que todavía no se veía que hubiera paz pronto, ni por las enfermedades, ni por las pandemias, ni por la guerra, porque ya veían venir la guerra. Y dijo que solo hasta que la humanidad esté sumida en lo peor, en la noche más oscura, entonces todo cambiará rápido y de repente. Pero que si nos parece que todo va lento, pues que el Maestro Jesús dice que no hay necesidad de apresurar las cosas, que no hay necesidad de acelerar nada, que todo lleva su ritmo y que todo va a suceder en tiempo y forma. Ya los eventos se irán dando. Me di cuenta que del mundo espiritual sí ven un posible alivio en las vacunas, por ejemplo en las vacunas preventivas para el COVID. Más de ninguna manera dicen que van a suplir los sufrimientos que ya están programados, que ya vienen en camino, y no programados por ellos, no programados por nadie, sino simplemente por la ley de causa y efecto. Que las enfermedades y las pandemias seguirán atacando a los territorios en distinta intensidad según sea el estado vibracional de cada región. Y así se sabe, ¿no? Recordamos en los primeros libros de esta trilogía que leímos de Manuel Filomeno de Miranda, en Transición Planetaria y Amanecer de una Nueva Era, cuando nos hablan, por ejemplo, del tsunami de Indonesia, que dice que ya se sentía venir porque ahí en la psicoesfera se había generado cierta energía negativa a causa de la pedofilia y otros comportamientos poco éticos de la región. Van generando y acumulando energías que la Madre Tierra libera y la Madre Tierra purifica. Entonces todo es acción y reacción, todo es una consecuencia. Entonces todas las enfermedades y todas las cosas que vienen, dice, van a afectar diferenciadamente a los territorios dependiente de la vibración, dependiendo de cómo está vibrando la gente y qué tanta energía negativa se ha acumulado ahí en la psicoesfera, ¿no? Entonces no se ve paz todavía, pero dice, cuando estén en la noche más oscura, entonces de repente el cambio va a ser rápido. Y no hablan mucho de eso, yo me intrigo, yo quiero saber más de ese cambio, de ese fin de la noche oscura, ¿verdad? Tenemos indicios en Apocalipsis, en muchas informaciones, en muchos contactados, pero con los espíritas siempre son muy
muy así cuidadosos con dejar salir un poquito más de esa información. Ismael también hace hincapié en que los servidores de la luz están llamados a servir y ayudar a los hermanos encarnados, pero otra vez, de nuevo, solo aquellos que estén pensando en su propia evolución, que estén pensando en lo divino, en la caridad, en una palabra, que sean buenas personas. Vamos, de lo contrario, no pueden ayudar, insistimos. Si no es una persona que esté pensando en ser bueno y en su evolución, no lo pueden ayudar. Las vibras dicen que no lo permiten, los repelen, ¿no? Así el grupo de Manuel Filomeno continúa ayudando, al igual que cientos o quizás miles de grupos espirituales alrededor de nuestro planeta amado. Y entre las historias que ya se contaron, nos platican otras de experiencias vividas en el día a día, en su contacto con las personas enfermas, ¿no? En su misión de grupo, como el de una enfermera de 30 años que comentan ellos que perdió a casi toda su familia por el COVID, y que al ver cómo partía a su hermanito pequeño con esa asfixia y esa angustia, ella se plantea suicidarse ante la desolación que le deja la enfermedad, ¿no? Dicen que una de las peores consecuencias que está dejando energéticamente esta pandemia es eso, la depresión, y anticipan que habrá muchos suicidios, sobre todo una etapa, la peor etapa, que alguna vez le escuché decir a Divaldo, no en este libro, pero le escuché decir que lo peor está por venir del 2024 al 2026, sobre todo en cuestión de suicidios y depresión, que será una cosa muy alarmante, que ya está siendo alarmante, ¿no? A nivel mundial. Sin embargo, bueno, entre los ayudantes espirituales de este grupo le ayudan a la enfermera a superar esas emociones, quitándole el obsesor que obviamente tenía ahí pegado, que influye en ella para que ella quisiera quitarse la vida. Y entonces ella sigue viviendo y sigue siendo útil como enfermera. Imagínense cuántas personas no pudo ayudar, ¿no? En el hospital que estaba cada vez más atestado de enfermos. También nos platican, y esto es algo que en especial duele, nos platican del caso de una mujer descendiente de raza afrodescendiente que llega enferma de COVID al hospital. Y la revisan, le dan tratamiento y la mandan a su casa, ¿no? El típico paracetamol, me imagino, y la mandan a su casa. Y ella les ruega y les suplica que la internen, que la dejen ingresar al hospital. No porque se sienta muy mal del COVID, sino porque tiene hambre, porque quiere comer y quiere tener un lugar donde dormir. Y suplica, ¿no? Que al menos le den de comer ya cuando no la dejan quedarse ahí. Y ahí Manuel Filomeno nos hace reflexionar. Nos dice: el virus del hambre sigue matando, aún por encima de todo, aún por encima del COVID, porque esa es una pandemia, pues también el hambre, pero yo creo que a la que nos hemos hecho, no sé, ciegos los seres humanos. A veces no queremos ver, pero está ahí, y hay mucha gente que está muriendo de hambre. Y duele, ¿no? Es decir, por favor, no importa que me hospitalicen, métanme ahí con los enfermos, pero denme algo de comer. Eso sí duele. Es brutal la emergencia del COVID, aunada a la decadencia de nuestra sociedad, que ya vemos como normal. Suman una tragedia de proporciones mayores, ¿no? Entre una y otra cosa. Nos cuentan también el caso del obispo, de este obispo que ya les mencionaba, el que estaba obsesando a la medium Malvina, y cómo en cierto punto lo hacen encontrarse con su madre de hace cientos de años que no veía, en una sesión mediúnica, y cómo por intervención de la mismísima Madre María de Nazaret logran que él acepte la regeneración y la reencarnación como su última oportunidad. Yo de verdad cuando cuentan estas cosas me sorprendo, porque no hay nada que me sorprenda más que el punto de quiebre, el punto de aceptar la redención de estos espíritus que están empecinados en la maldad, que no les ves por dónde, que si quieren detalles, pues aquí está perfectamente narrado en el libro, cómo se expresa, cómo odia, cómo habla, tanto dolor, tanto rencor, y cómo el trabajo de la luz poco a poco va entrando, va convenciéndolos,
hasta que aceptan ese momento de cambio. Digo, el camino que le queda a ese señor, ese obispo, es muy grande, porque sus errores en el pasado, de lo que comentan aquí, son muchísimos. También él tiene enemigos en el más allá, que llegan a acosarlo y a decirle y a recordarle todos sus males. Entonces sabemos que el proceso de redención hasta llegar a la liberación es grande, lleva vidas, pero en algún momento tiene que comenzar. Y cuando los ves quebrar esa dureza, esa obstinación, es bonito. Es decir, hay oportunidad, ¿no? Aún hasta los espíritus más recalcitrantes en la maldad, de repente puedan ceder y pueda esto cambiar. Muchos relatos, muchas historias, unas más impresionantes que otras, pero todas increíbles. Saber qué pasa en el mundo espiritual, las cosas que no vemos, pero que sí sentimos, es maravilloso e intimidante por momentos, no vamos a decir que no, es sorprendente. Y ahí nos queda toda esta información para reflexionar. Pero bueno, ya sabemos, ya nos informaron. Un futuro áspero y complicado nos espera aún, con la pandemia, con otras enfermedades, con otros eventos que están por venir. Como siempre, la recomendación es ser un buen ser humano, estar en paz con nuestra conciencia, ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual como prioridad, a la par de las demás cosas que nos importan en la vida, si no es que aún más. Si quieren más detalles, pues ya saben, a comprar el libro. Lo pueden comprar por Amazon. Yo lo quería en portugués, porque nada más está en portugués y en inglés, pero está mucho más caro el envío que el propio libro, y pues lo conseguimos en inglés. Ahora en el momento está solo en esos dos idiomas, pero en cuanto salga en español pues sí, les recomiendo que lo adquieran, porque las historias que aquí se cuentan, bueno, yo me quedo corta, como siempre se los digo, me quedo corta, solo les di una probadita, pero esto es oro molido. Así es que hay que ayudar a la acción benéfica de Vivaldo Franco y la Mansión del Camino. Cada que ustedes compran uno de estos libros, pueden ayudar. Si no, también me acabo de dar cuenta que ellos tienen una aplicación que se llama Espiritismo Play, que puedes descargar directamente ahí de donde descargas las aplicaciones. Perdónenme, no soy muy técnica, ¿verdad? Pero puedes descargar la aplicación y sí tiene una suscripción, pero recibes la revista espírita, recibes conferencias de Vivaldo inéditas, audiolibros de Vivaldo, muchísima información que vale la pena. Además, que creo que son 200 pesos mensuales, una cosa así, que puedes apoyar una acción muy buena, que están ayudando a muchísima gente y que a veces gastamos más en otras cosas, ¿no? Me parece maravilloso recibir esa información. Claro, todo está en portugués, pero haciendo un poquito de esfuerzo se comprende a la perfección. Así que, pues, ahí lo dejo a su criterio. Agradecemos, como siempre, a Manuel Filomeno de Miranda por su excelente narrativa, a Vivaldo Franco por su psicografía y a ustedes por su atención. Hasta la próxima.